En este video vamos a empezar una parte muy importante en la apicultura, que es la división de colmena. Entonces vamos a hacer una división que ya todos ustedes pues creo que han visto en nuestro canal y en otros canales. Hoy esta división va a tener una pequeña variante. Vamos a empezar a dividir esta colmena. Vamos a aplicarle humo a esta colmena para proceder a destapar. Abrimos un poco la colmena y aplicamos humo hacia el fondo y vamos a dejarla tapada por unos 30 segundos. Mientras tanto, voy a colocar esto por acá, que va a ser donde va a quedar la nueva división. Para esta división pues vamos a necesitar dos láminas de cera estampada, dos marcos. En este caso tenemos uno. También vamos a necesitar un alimentador interno. Vamos a quitar este alimentador externo. Entonces ya acá tenemos la colmena donde vamos a dividir dicha colmena. Amigos, en este caso pues esta la vamos a nombrar la colmena A y esta vamos a nombrarla como la colmena B. Entonces de la colmena A vamos a sacar unos 5 marcos, entre los cuales pues debe ir 2 marcos con reservas de alimento, con miel y polen, y unos 4 a 5 marcos con cría de diferentes edades. Lo más importante, amigos, es colocar cría abierta y pues cría recién puesta, para que a partir de unos 2 días o 3 días empiecen pues la construcción de celdas reales. Entonces ahora sí, ya vamos a destapar. Aplicamos suficiente humo. Acá pues estamos trabajando con el híbrido africanizado y pues las abejitas siempre son un poco más defensivas. Entonces hay que saberle manejar el humo. Entonces una vez ya tenemos la colmena acá destapada, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos para la mitad de la colmena y vamos a empezar a sacar los marcos con diferentes estadios de cría. Entonces acá sacamos el primer marco. Este marco pues tiene bastante reservas de polen, entonces ya acá está nuestro primer marco con polen. Vamos a vaciar las abejas. Este método, amigos, es el que utilizan pues la mayoría de apicultores pues que están iniciando, que es el método más fácil y más accesible para todos los apicultores que están iniciando. A continuación vamos a pasar un marco que contenga cría operculada. Vamos a aplicar humo en esta parte. Vamos a vaciar las abejas. Acá no necesitamos pues encontrar a la reina, sino que vamos a pasar todos los marcos vacíos. Amigos, entonces ya acá está el marco con cría operculada. Vamos a colocarla en esta parte. Vamos a seguir echando humo en esta parte. Entonces ahora sí, muy importante pues buscar los marcos con cría recién puesta, ya que va a ser donde va a salir las futuras celdas reales y las futuras reinas. Muy importante, no podemos dejar aquella colmena sin cría recién puesta. Entonces vamos a vaciar completamente el marco y acá ya encontramos el marco ideal, el que necesitamos. Ahí al fondo pues le estoy enfocando la cría abierta. Vamos a ver si tiene cría del día, huevo del día. Muy importante eso. Voy a seguir verificando en este marco. Miren, amigos, la cría abierta que hay en toda esta parte. Entonces este marco está excelente para este proceso. Entonces vamos a colocarlo en esta parte. Entonces ya acá, como ustedes saben, llevamos un marco de polen, llevamos un marco de cría operculada y llevamos un marco de cría abierta. Vamos a colocar otro marco que contenga crías de diferentes edades. Amigos, acá todos los marcos pues van a ir sin abejas.
porque algo que le dificulta a muchos apicultores que están iniciando es buscar a la reina. Entonces, por eso este método va a ser sin buscar a la reina, y por eso tenemos que pasar todos los marcos sin abejas. Este marco está súper lindo, amigos. Tiene una cría compacta, una cría operculada, tiene muy buenas reservas en los costados, entonces nos va a servir. Y a continuación vamos a buscar un último marco que contenga más cría abierta para terminar pues ya esta división. Entonces vamos a buscar en esta parte. Hay que hacer este proceso pues con bastante cuidado. En cualquier parte puede estar la abeja reina y la podemos maltratar. Entonces este marco pues que tiene buenas reservas de alimento lo vamos a colocar en esta parte. Amigos, entonces acá continuando con el video, como en la otra colmena pues la encontramos bastante bloqueada, entonces no encontramos más cría abierta. Entonces para mejor efectividad del método vamos a buscar otro marco de cría abierta en esta colmena, que va a ser una colmena donadora y pues tiene muy buenas características de producción. Entonces vamos a aplicarle humo hacia el fondo. Este es el marco ideal, que tiene pues postura del día. Amigos, entonces acá pues vamos a colocar esta cera estampada a esta colmena. Vamos a colocarle 2 ceras estampadas para que tengan bastante espacio. Aquí. Entonces acá vamos a proceder a tapar esta colmena. Vamos a colocar la tapa normal. Entonces vamos a colocar ya por último este marco que tiene bastante cría del día. Entonces lo vamos a colocar acá en la parte del medio. Quedaron 2 marcos con cría recién puesta y 2 marcos con cría operculada, y un marco de polen y otro marco de miel, y una cera estampada al lado, y este alimentador interno, ya que en el día de mañana vamos a proceder a alimentar. Entonces acá ya vamos a tapar la nueva división. Vamos a colocarle esto, y lo que vamos a hacer acá, la colmena B la vamos a pasar a este sitio donde está la colmena original, la colmena A, para que reciba todo el flujo. Y esta colmena pues la vamos a colocar sobre esta colmena, y cuando pues logremos obtener las celdas reales vamos a acomodar otra vez la colmena A en su nuevo punto, y otra vez pues va a seguir su ciclo continuo. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar esta colmena, a retirar esta colmena, y vamos a colocar la división en esta parte para que reciba todo el flujo.
Amigos, y acá de esta forma pues tenemos la división. Acá pues está la colmena que nombramos como colmena B, que es el nuevo núcleo. Ahí gran parte de las abejas van a ingresar del flujo, pero también esta colmena no se va a quedar sola, porque ahí el flujo se va a repartir entre las dos colmenas. Entonces ya vamos a dejar este video hasta acá y nos vamos a ver en el día de mañana, que las vamos a alimentar, y dentro de 12 días pues ya estaremos revisando las celdas reales. Entonces, amigos, les repito otra vez de nuevo, la colmena original está sobre la división y la colmena que dividimos, o sea la colmena B, es la que va a recibir todo el flujo. Entonces ya acá está todo el trabajo terminado. Ya vamos a dejar este video hasta acá y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Esta es la primera parte del video. Amigos, acá ya estamos en el día siguiente. Vamos a proceder a hacer la alimentación de esta colmena. Entonces procedemos a alimentar la colmena, pues que va a estirar las celdas reales. Amigos, acá procedimos a alimentar esta colmena. Entonces nos vemos más adelante para el seguimiento de las otras partes de este video. Hola a todos, acá ya vamos a empezar con otra parte del video de la división pues que veníamos haciendo días atrás. Entonces en el día de hoy ya han transcurrido 9 días desde que hicimos la división inicial. Entonces en el día de hoy tenemos que ya ver todas las celdas reflejadas, ya celdas que están operculadas. Entonces vamos a echar un vistazo, echar una revisión a las celdas para proceder a mirar y a seleccionar algunas celdas y obviamente aprovechar dichas celdas que se crearon. Entonces lo que vamos a hacer acá es, como ustedes saben, acá está esta colmena pues pertenece donde está la abeja reina. Ahí pueden observar que también hay flujo. Y acá está la colmena huérfana, que es esta amarilla, que también pues tiene flujo. Y esta pues la habíamos alimentado, que es muy importante. A continuación lo que vamos a hacer es que la colmena original pues va a quedar otra vez en el mismo punto. Se va a seguir fortaleciendo entonces, y esta colmena ya la vamos a pasar para el otro lado para proceder a revisar las celdas reales y el estado de cómo se encuentra dicha colmena. Entonces acompáñanos en esta parte de este video. Vamos a empezar aplicando el humo. Y esta colmena la vamos a pasar para este lugar. Y en este lugar pues vamos a colocar la colmena originalmente a como estaba. Y vamos a proceder a taparla. En otra parte del video pues trataremos de revisarlo un poco, pero por ahora concentrémonos en esta colmena. Ahora sí pues vamos a verificar dicha colmena. Bueno, ahora sí pues vamos a empezar a retirar los marcos del medio, que es donde nosotros pues tratamos de colocar la mayor parte de la cría abierta. Ahí podemos ver ya una celda real, pero esa celda real está un poco pequeña, entonces esa celda pues no la vamos a seleccionar.
Ahí logramos ya ver una de mayor tamaño, entonces esa sí pues la vamos a seleccionar para realizar otra división. Entonces acá logramos ver dos celdas reales. Ahí pueden visualizar que la colmena pues está bastante poblada. Aquí logramos ver otra celda real, está de buen tamaño. Y ahí está totalmente operculada dicha celda real. Por ahora hemos encontrado dos celdas reales de buen tamaño. Amigos, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dejar esas dos celdas reales que nazcan en este núcleo. Entonces esta celda que está demasiado pequeña pues la voy a eliminar porque no se logró construir bien. Y pues ya ahí les mostré que quedaron dos celdas reales de muy buen tamaño. Entonces más adelante vamos a hacer seguimiento a dicha colmena. Entonces ahí pueden observar que la población está muy bien. Vamos a tapar. Y vamos a colocar esta tapa acá. Ahora pues la vamos a asegurar con este zinc. Y ahora pues vamos a revisar esta colmena que es la reina original. Vamos a revisarla porque esta colmena pues se va a poblar nuevamente. Vamos a echar humo acá. Amigos, ahí pueden observar pues que está bastante pobladita, o sea, este tipo de división pues lograron observar que se igualan el número de abejas tanto en la colmena huérfana como en la colmena madre. Y pues acá vamos a revisar un marco. Miren amigos que ahí siguen pues trabajando normalmente la colmena, ahí están estirando pues ya esta lámina de cera. Vamos a extraer este marco. Miren amigos la cría abierta pues que tenemos en esa parte. Entonces ya esta colmena la vamos a dejar ahí. Esta colmena pues casi no la vamos a afectar en nada porque ya le vamos a colocar el flujo, la fuerza de la colmena. Porque lo que nos interesaba a nosotros es contar con buen número de abejas para estirar las celdas reales. Pero ya que las celdas reales están ahí, ya con un menor flujo pues dicha colmena se puede mantener. Otra ventaja de hacer estas divisiones es que logramos renovar marcos que ya están bastante viejos. Los vamos echando a la orilla y vamos colocando cera intercalada. Amigos, ya acá vamos a proceder a tapar. Entonces amigos, ya ahí lograron ver todo el proceso de la división que realizamos. Ya acá quedó la colmena original con su flujo original. Y allá pues tenemos la división que obviamente es así, tenemos que alimentarla más y estar más pendiente porque obviamente se le va a reducir un poco la población. Amigos, entonces ya acá lograron ver todo el proceso, todo el resultado. Lograron ver las celdas reales, se crearon dos celdas reales. Dejamos dos celdas reales muy buenas, seleccionamos
eliminamos otra celda real pues que no estaba tan buena. Ya en el caso de que haya salido pues más celdas reales, obviamente lo ideal es aprovechar dichas celdas reales, realizar nuevos núcleos, hacer cambios de reina. Entonces nosotros teníamos esa intención, pero como nada más lograron salir 2 celdas reales, vamos a dejar ahí las 2, una por si la otra pues no puede funcionar. Entonces es muy importante siempre dejar unas 2 celdas reales en la división. Hasta acá vamos a dejar este video, espero les haya gustado, espero sus comentarios y que le den like al video. Y obviamente más adelante le vamos a hacer seguimiento a dicha colmena cuando ya esté pues la reina con su postura y con su normal funcionamiento. Chao, chao, suscríbete.